Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema de maniobras. ¿Seguimos? Si es a ti a quien adelantan, también hay unas normas que debes seguir. Te tienes que enrollar. Siempre debes facilitar la maniobra, estando prohibido que aumentes la velocidad o que efectúes maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. Imagínate que Fernando Alonso va por la autopista y que Hamilton quiere adelantarle. Alonso no tendrá más remedio que facilitarle la maniobra. No podrá acelerar ni tapar el hueco para evitar ser adelantado. En la carretera, lo más importante es la seguridad, la tuya y la de los demás. En el circuito ya es otra cosa. Tienes prohibido aumentar la velocidad. Fíjate que he dicho aumentar. Esto no quiere decir que tengas que disminuirla. Tú te mantienes a tu velocidad. Y es el que quiere adelantar el que tiene que ir más rápido. Pero ojo, si hubiera peligro, mientras otro está adelantando, ahí sí que estás obligado a disminuir tu velocidad. Te voy a poner un ejemplo. En esta carretera de 2 carriles, uno para cada sentido, tú vas en el coche blanco y el coche de detrás empieza a adelantarte. Pero no le da tiempo porque viene un coche de frente. Si tú sigues a tu misma velocidad, es muy posible que choquen. En este caso, tú estás obligado a disminuir la velocidad. Seguimos con las obligaciones que tienes cuando te adelantan. Mientras te adelantan, también debes dejar el mayor espacio posible. Así que, como norma general, deberás ceñirte al borde derecho de la calzada, sin invadir el arcén. ¿Y recuerdas que dijimos que adelantar a un camión puede ser complicado? Entre otras cosas porque al ser tan grande, tapa la vía y te resta visibilidad. Estos vehículos, si no pueden echarse a la derecha para facilitar el adelantamiento, ceñirse al borde derecho de la calzada, como dice tráfico, deben ayudar a los demás conductores indicándoles cuándo pueden realizar la maniobra. ¿Y cómo te lo indicarán? El camionero extenderá el brazo horizontalmente con la palma hacia adelante y moviéndolo de atrás hacia adelante. O bien, encendiendo el intermitente derecho. En cualquier caso, que te digan que tú puedes no quiere decir que no tengas que comprobar por ti mismo que puedes realizar la maniobra. La responsabilidad del adelantamiento es tuya y no del camionero que te indica. Esto solo se aplica a los vehículos de grandes dimensiones o pesados, o que están obligados a respetar límites específicos de velocidad. Por ejemplo, tú con tu coche puedes hacerlo, pero no tienes ninguna obligación de indicar a los de atrás si pueden o no adelantarte. Si llevas las largas, cuando veas que el que te adelanta está delante tuyo y le puedes deslumbrar, tienes que cambiar a las cortas. Venga, vamos a hacer un resumen rápido de las obligaciones que tienes cuando te adelantan. Enróllate, facilita la maniobra al que te adelanta. No aumentes la velocidad, aunque no quiere decir que tengas que disminuirla. Si hay peligro, sí que estás obligado a reducir la velocidad. Debes ceñirte al borde derecho de la calzada. Los vehículos de grandes dimensiones, pesados o que tienen un límite especial de velocidad deben indicarte si puedes adelantar, con el brazo extendido y moviendo la palma de atrás hacia adelante, o con el intermitente derecho. Cambia de largas a cortas. Antes hemos visto la señal de prohibido adelantar, pero haya o no haya señal, debes conocer situaciones en las que como norma general está prohibido adelantar. En toda circunstancia o lugar en que la visibilidad no sea suficiente. Por ejemplo, si hay mucha niebla o en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Pero atención, aquí hay una excepción. Si los carriles están claramente delimitados y se puede adelantar sin invadir el sentido contrario, no estaría prohibido. Por ejemplo, en esta curva que ves en la animación, aquí hay 2 carriles para un mismo sentido y otro para el sentido contrario. El coche naranja está adelantando al coche azul y como 1, no invade el sentido contrario y 2, los carriles están claramente marcados mediante líneas, puedes adelantar pese a que esté en una curva de visibilidad reducida. Tampoco puedes adelantar detrás de un vehículo que a su vez esté adelantando, cuando por sus dimensiones o por cualquier otra característica impide al conductor del vehículo que le sigue la visibilidad de la parte delantera de la vía. Explicado así, tal como lo dice tráfico, es un poco un lío. Vamos a verlo.
Si un camión empieza a adelantar a otro, tú no puedes adelantar detrás del camión, sencillamente porque si vas detrás del camión no vas a ver nada de lo que hay delante, y eso es muy peligroso. Aquí tenemos la misma excepción que vimos antes, si los dos sentidos de la circulación están claramente delimitados y la maniobra puede efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario. También tienes prohibido adelantar a un vehículo que ya esté adelantando si para hacerlo has de invadir el sentido contrario. Fíjate en esta animación. Tú vas en el coche verde y el coche de delante tuyo te está indicando que quiere adelantar con el intermitente, pero aún no ha iniciado el adelantamiento. ¿Podrías adelantarle? No. Sería como colarte en la cola del súper, pero además peligroso. Venga, más casos en los que está prohibido adelantar. Hay unos cuantos, aunque como vas a ver son de sentido común. Está prohibido adelantar en los pasos a nivel y en sus proximidades. Es lógico, estamos mezclando dos situaciones peligrosas, cruzar un paso a nivel y adelantar. Así que tráfico dice que no está permitido adelantar en los pasos a nivel y tampoco cerca de ellos. De nuevo, una excepción. Aunque estés en un paso a nivel, podrás adelantar aquellos vehículos de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no impidan la visibilidad lateral. A un ciclista, por ejemplo. La maniobra debe advertirse previamente mediante las oportunas señales acústicas, con el claxon, u ópticas, con las luces. También está prohibido adelantar en los pasos para peatones señalizados y en sus proximidades. Aquí también hay una excepción. Se podrá adelantar a cualquier vehículo cuando el adelantamiento se realice a una velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si surge peligro de atropello. Está prohibido adelantar en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. Esta que ves aquí. Cuando solo haya un carril para cada sentido. Es lógico. En el túnel puede que no haya arcén o que sea muy pequeño y además tiene paredes a los lados. Hay poco margen para intentar corregir un adelantamiento peligroso y por eso no te dejan adelantar. Pero no te líes. Hay túneles donde sí se puede adelantar, si tienes más de un carril para tu sentido, sí que puedes adelantar, siempre y cuando no invadas el sentido contrario. Oye, por cierto, he dicho túneles y pasos inferiores. ¿Sabes lo que es un paso inferior? Pues viene a ser como un túnel, pero más pequeñito. Seguimos con prohibiciones de adelantar. Está prohibido adelantar en las intersecciones, los cruces y en sus proximidades. Un cruce también es un tramo de vía peligroso y tráfico no te permite adelantar. Pero, a ver si lo adivinas. Hay excepciones en las que sí se te permite adelantar. Las plazas de circulación giratorias o glorietas, vamos, las rotondas. Las glorietas son una intersección pero menos peligrosas que un cruce normal. En una glorieta podrás pasar al vehículo de al lado. Cuando en una intersección el adelantamiento deba efectuarse por la derecha, también se te permitirá adelantar. Por ejemplo, cuando el vehículo al que tengas delante está indicando que tiene intención de girar o parar a la izquierda. Este caso ya lo vimos. Además, es una de esas excepciones a la norma general en las que en vez de adelantar por la izquierda, adelantas por la derecha. También puedes adelantar cuando la calzada en la que realizas el adelantamiento tiene prioridad en la intersección. Y hay una señal que lo indica expresamente. ¡Ojo! Si no hay señal, no. Por ejemplo, esta señal que indica que hay un cruce donde tú tienes prioridad. Si ves esta señal, podrás adelantar aunque estés en un cruce. Son unas cuantas las señales indicadoras de prioridad. En todas ellas, tú tienes prioridad, si tu flecha es la ancha. Son estas que ves aquí. Por el contrario, hay una señal que indica que se trata de un cruce normal y te recuerda que no hay una prioridad especial, sino la norma general de prioridad, que veremos en el capítulo siguiente. Es esta. Si te fijas, en las señales anteriores había una línea mucho más ancha que las otras, pero en esta, las dos líneas tienen el mismo grosor, así que ninguna tiene prioridad especial.
De momento quédate con que si ves esta señal, no podrás adelantar en una intersección. Y una última excepción que te permite adelantar en un cruce. Cuando el adelantamiento se realiza a vehículos de dos ruedas. Un ciclo, ciclomotor o motocicleta son vehículos que no te quitan visibilidad, así que te permiten adelantarlos cuando estés en un cruce. Y llegamos al último apartado de prohibiciones de adelantar, que es otra excepción. Hay una serie de vehículos que son especialmente lentos, así que tráfico, para que no se formen atascos, te deja adelantarlos, aunque esté prohibido adelantar. Fíjate que incluso te permite invadir el carril contrario si es necesario. Siempre que por la velocidad a la que circulan no haya peligro, podrás adelantar a peatones, bicicletas, ciclos, ciclomotores, animales y vehículos de tracción animal. ¿Recuerdas el tema de las definiciones de vehículos? Cuando vimos los ciclomotores, dijimos que un ciclomotor tráfico no lo considera un vehículo de motor. Para tráfico se parece más a una bicicleta, pero con un motorcillo. Aquí puedes ver un ejemplo. Aunque haya una señal de prohibido, puedes adelantar a un ciclomotor lo mismo que a una bici. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de maniobras. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo! Y sácatela, la teoría.